Buenas tardes. Un abrazo para todas y para todos desde la República Bolivariana de Venezuela. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas de todos los pueblos del mundo que vienen a acompañarnos y a testimoniar este momento crucial de la vida política venezolana y este momento crucial de definiciones para la humanidad. Yo quiero que para empezar esta mesa, que es la mesa de comunicación, ¿verdad?, nos levantemos todos y nos demos un gran aplauso por la valentía, por la claridad política, por el esfuerzo que han hecho ustedes para estar aquí en Venezuela, por las ganas que tenemos de defender a la humanidad, por el corazón, el alma de los pueblos, por lo que vamos a lograr en este festival antifascista y en el tercer encuentro internacional de la comunicación. Muchísimas gracias a todas ustedes y todos ustedes. Bueno, estamos ahora, ayúdanos con la silla, por favor. Sí, estamos ahora en esta mesa, ¿verdad?, iniciando lo que va a ser el tercer Congreso Internacional de la Comunicación. Yo las quiero invitar y los quiero invitar a una jornada que inicia hoy en esta reunión tan bonita y que va a terminar el próximo día lunes en la mañana con las conclusiones de lo que ya será el tercer Congreso Internacional de la Comunicación. En un salón contiguo a esta sala está reunido el Foro de Sao Paulo, ese creativo y maravilloso encuentro, esa juntera de partidos políticos y movimientos sociales que están empeñados en apostar por lo humano. Y del seno del Foro de Sao Paulo surgió el primer Congreso Internacional de la Comunicación. De ese primer Congreso Internacional de la Comunicación nos unimos algunos de quienes estamos aquí presentes el día de hoy. Nos sumamos a esta tarea y surgió también algo que les vamos a presentar a quienes no la conocen el día de hoy, se materializó, que fue la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Quienes estamos aquí en esta mesa, los cuatro ya los vamos a presentar, hacemos parte del Consejo Directivo Internacional de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que es una de las instituciones convocantes para este tercer congreso. Entonces, vamos el día de hoy a escuchar algunas participaciones sobre el sentido, la orientación que va a tener el Congreso, qué es lo que vamos a buscar en este Congreso de Comunicación. Vamos a registrarnos como participantes en este Congreso y como participantes en la red de comunicación popular del Congreso. Quien habla al lado, me disculpan, es María León. Es una compañera del movimiento feminista venezolano, es nuestra madre y tiene más de 80 años y tiene esa potente voz que estamos escuchando al lado. María León, un abrazo para ella. Sí, porque tenemos dificultades a veces para escucharnos. La dinámica, les explico previamente. Vamos a escuchar vamos a ponernos de acuerdo sobre la metodología del Congreso que inicia hoy, luego continúa el día domingo 12 en las instalaciones de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, todo el día en mesas de trabajo, y cierra el día lunes 13 con las conclusiones, algunas actividades que tenemos al margen, culturales, y con una declaración final y con una jornada de agitación. Este congreso convoca también a participantes venezolanos que van a estar con nosotros compartiendo allí, medios comunitarios, compañeros periodistas, influencers, investigadores, escuelas de comunicación social, que vamos a compartir en colectivo en este congreso. Y está lleno también de expresiones creativas y comunicacionales. Hay talleres al margen del congreso, vamos a tener muchas dinámicas de participación, pero lo que les quiero decir de entrada, antes de presentar a nuestros ponentes el día de hoy, es que la idea del Foro de Sao Paulo, cuando hicimos el primer Congreso Internacional de la Comunicación, fue que lográsemos los pueblos crear una red popular de comunicación que sea capaz de integrar a las redes de comunicación, de las cuales vamos a hablar en lo sucesivo,
que están en este momento dando la batalla en las calles, dando la batalla en el terreno de lo digital, dando la batalla por la verdad de los pueblos y por el salvar el alma de la humanidad. Que esas redes digitales, que esas redes populares, podamos integrarnos en una coordinación general a través de un mecanismo que les vamos a presentar próximamente. Es decir, ¿qué queremos? Que este tercer congreso sea de una vez el primer ejercicio práctico de esta red de comunicación popular. Entonces vamos a tener aquí en la pantalla un código QR al cual ustedes pueden, no en este momento, sino cuando les avisemos, pueden descargarlo, van a acceder a un formulario de inscripción y en ese formulario de inscripción ya una vez estamos inscritos en el congreso, en el tercer congreso, y estamos siendo parte de la red. Allí nos vamos a encontrar en un primer ejercicio de mensajería, de agenda, vamos a compartir los contenidos del congreso y vamos a ir alimentándolo con el resultado de lo que van a ser nuestras deliberaciones. Algunas personas que están aquí ya vinieron al primero y al segundo congreso, ¿verdad? Y les gustó, están viniendo al tercero, son reincidentes, ¿no? Pero quienes están viniendo por primera vez, los queremos invitar a una jornada de trabajo real. Es decir, este es un congreso donde vamos a escuchar exposiciones teóricas que han estudiado el tema de la comunicación, vamos a ver libros e investigaciones, vamos también a escuchar experiencias de los compañeros y compañeras de distintos países, las vivencias de los pueblos bajo la arremetida neofascista imperial, pero lo que queremos es que derive en una jornada de trabajo conclusiva, que este congreso pueda tener aportes reales en las distintas categorías, que podamos al finalizar esto hacer, además del documento, una hoja de ruta y de acción en este primer espacio de encuentro que estamos construyendo en lo digital, porque vamos a tener una plataforma todavía naciente, todavía para crecer, todavía para que la alimentemos todas y todos. Pero sobre todo un espacio de articulación en lo político. Sobre todo que este colectivo que se está dando cita aquí pueda mirar hacia adelante y mirar en qué espacios estamos siendo como humanidad invadidos a través de la nueva forma de dominio que se da en el terreno de las corporaciones, de los conglomerados digitales. ¿De qué manera podemos nosotros irrumpir con nuevas formas de comunicación? Yo voy a dar primero la palabra y después quiero cerrar con la exposición que les traigo ahora, pero sí les quiero pedir algo de entrada. Yo creo que tenemos en este momento que pensar que sobre el terreno de la nueva comunicación, sobre el terreno del capitalismo digital o del tecnofeudalismo, o de las nuevas formas de dominación que vienen a través de la comunicación digital, las plataformas digitales, la inteligencia artificial, todavía hay mucho que estudiar. Yo creo que todavía no está claro, muchas cosas no están claras. Y yo creo que este congreso debe partir de allí. Debe partir de que no tenemos certezas. Debe partir de que tenemos que estudiar, tenemos que escuchar la voz, los latidos de los pueblos, ¿verdad? Tenemos que sentarnos desprendidos. Yo les voy a pedir que depongamos teorías, que depongamos dogmas, que depongamos egos y que podamos escuchar, porque creo que en este momento de la humanidad es necesario que nos escuchemos y que nos sentemos a debatir de corazón a corazón, de militancia a militancia, de hermandad a hermandad, de experiencia a experiencia, para que podamos tener una conclusión formal de este encuentro. Bueno, me acompañan aquí el filósofo mexicano Fernando Buenabat. Él es el rector internacional de la Universidad Internacional de las Comunicaciones.
amigo de la Revolución Bolivariana, con amplia trayectoria docente, investigativa y de creación intelectual en Latinoamérica. Dice aquí esto: se le considera una de las mentes más lúcidas y comprometidas en la batalla de las ideas y en defensa de la verdad de los pueblos. Especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación, crítica de la cultura, estética y semiótica. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, máster en Filosofía y doctor en Filosofía. Es parte del Consejo Consultivo de Telesur y miembro de la Asociación Mundial de Estudios Semióticos. Bienvenido, doctor Fernando Buenavá. Gracias por acompañarnos. Se encuentra aquí también con nosotros el compañero Jorge Dercos, de Argentina, ¿verdad? Amigo de la Revolución Bolivariana, con amplia trayectoria como escritor. Pertenece a la directiva del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, pertenece al Frente Grande y al movimiento Evita de la Argentina, y en sus escritos aborda la temática de los derechos humanos, el tema de las desapariciones forzosas de la dictadura de Argentina. Es propulsor de la Red de Comunicación contra el Fascismo y el Neofascismo y es el responsable de comunicación del Foro de Sao Paulo. Bienvenido, Jorge. Aquí se encuentra también con nosotros la compañera Irene León, socióloga y comunicadora, aquí a mi izquierda, miembro de varias iniciativas sociales y académicas anticapitalistas, miembro del Foro para una Internet Ciudadana y ha sido por 20 años parte de la Agencia Latinoamericana de Información. Ellos también son, por lo menos ellos dos, integrantes de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, fundada por el comandante Hugo Chávez y vigente en Venezuela, que también tiene una reunión de trabajo. Randy Alonso está en la sala. ¿Nos acompañas, por favor? Vamos a darle un aplauso al compañero profesor, doctor, investigador de la comunicación y batallador por las ideas y la defensa de la verdad de Cuba, el compañero Randy Alonso. Bueno, mientras estamos aquí reunidos, compañeros y compañeras, hay en Venezuela dos realidades en pugna, ¿verdad? Nosotros estamos aquí porque vinimos a acompañar la juramentación mañana, viernes 10 de enero, del presidente Nicolás Maduro. Algunos de ustedes y algunas de ustedes estuvieron como veedores internacionales en la elección y miraron lo que pasó en Venezuela. Hay una gran movilización nacional del pueblo venezolano en defensa de la institucionalidad democrática del país. Tenemos una gran movilización internacional con la presencia de todos y todos ustedes aquí. Y sin embargo, hay un señor diplomático retirado que un buen día llamaron a su casa, él lo declara así a CNN, un buen día me llamaron por teléfono y me dijeron que si yo quería ser el candidato tapa para las elecciones del pasado 28 de julio. Está la entrevista grabada en CNN. No tiene vida política en el país, no hacía ejercicio de vida política en el país, vivía en el extranjero. Se inscribió como candidato, no firmó el acuerdo electoral, no presentó un plan de gobierno, desconoció los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral y tras desconocerlo se fue inmediatamente a refugiar en la Embajada de España en Venezuela. En paralelo a desconocer los resultados y a refugiarse, se desató o desataron esas fuerzas políticas en Venezuela una violencia callejera preparada a través de elementos paramilitares contratados y entrenados en países vecinos a Venezuela y en Estados Unidos. Y se fue del país, instaló aquí el imperialismo a través de un ataque cibefascista,
una narrativa a propósito de las elecciones, porque el ataque, la agresión al sistema informático del Consejo Nacional Electoral y la mayoría del sistema informático nacional, y el desconocimiento de esa única fracción política de las elecciones, ¿verdad?, de los resultados electorales, sirvió para instalar una narrativa que yo la traigo hoy a colación, porque esa narrativa es la que está en este momento en las calles de Venezuela. Vamos a darle la bienvenida a William Castillo, presidente del Observatorio Nacional Antibloqueo y viceministro de Información. Yo traigo a colación esta narrativa porque esa narrativa que se instaló con una gigantesca operación de propaganda de guerra contra Venezuela el día 28 de julio es la que hoy se está debatiendo en las calles del país. Yo les pido, compañeros, compañeras, que ustedes no miren esta realidad en Venezuela. Imagínense que eso pasa en sus países. Imagínense que en Rusia, en México, en España, en Guatemala, en Ecuador, en Colombia, pueda venir alguien y decir que se va a juramentar como presidente cuando no ha sido proclamado presidente. Que pueda venir alguien acompañado de una caterva de expresidentes, que algunos los conocen, Tuto Quiroga, ¿verdad?, de Bolivia, Vicente Fox, de México, Felipe Calderón, de México, ¿ah?, Andrés Pastrana, de Colombia, puedan venir a sus países en un avión y decir que ellos van a entrar a su territorio soberano con un tipo que sacaron del sombrero del mago para nombrarlo candidato y lo van a juramentar presidente. Eso es una absoluta falta de respeto, pero además es un despropósito. Eso no tiene lógica, ni lógica jurídica, ni lógica política, ni lógica informativa. Y sin embargo, es la narrativa que tienen en titulares los principales medios de prensa y que tenemos rodando en las redes sociales. Esa es la razón de ser del estudio que vamos a proponer en esta mesa el día de hoy. Porque no se trata de la realidad venezolana nada más. No se trata de una agresión contra el presidente Nicolás Maduro o de definir si Venezuela es una dictadura o no es una dictadura. El problema es mucho más allá de eso. Nosotros estamos viendo en el continente la expresión neonazifascista que viene desatada desde Argentina, lo que está ocurriendo en este momento en la vida interna política del Ecuador, y estamos viendo cómo desde la legitimidad de las instituciones hay sujetos políticos que sabotean, desconocen y anuncian que van a destruir la institucionalidad democrática, que es la garantía, es el amparo para preservar los derechos de todos nosotros y de todas nosotras, los derechos de los pueblos, los derechos de los ciudadanos. Entonces es una amenaza que va mucho más allá de la diatriba política, va mucho más allá de la figura del presidente Nicolás Maduro, que ha sido el sujeto del experimento. Es, como bien dicen nuestros investigadores que ya lo van a mencionar aquí, es un tema que aborda, primero, que aborda desde el efecto que estas herramientas tecnológicas tienen en el ser humano. Acaba el Senado de Colombia de aprobar una ley que restringe el uso de teléfonos celulares en menores de 6 años y hay legislación en distintas regiones del mundo. Pero va desde esta realidad hasta qué punto estamos haciendo daño cognitivo, daño neurológico a nuestra infancia más tierna, a nuestros seres humanos más pequeños, con el comportamiento del uso abusivo o adictivo, eso está en debate, de esta herramienta. Y eso pasa por los derechos de nuestros datos. ¿Qué pasa con mi identidad? ¿Qué pasa con mis gustos? ¿Qué pasa con todo lo que yo comparto a través de esta herramienta? ¿Para dónde va? ¿De quién es la propiedad? ¿Quién lo respeta? ¿Quién lo irrespeta? ¿Qué se usa? ¿Qué se hace con esos datos? Porque ya tenemos experiencia suficiente que yo no voy a repetir,
pero que viene de Cambridge Analytica, que pueden torcer elecciones, que pueden orientar procesos políticos o desorientar procesos políticos, en fin. Pero sobre todo lo que me corresponde a mí en esta mesa, ¿verdad?, como diputada que soy a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como responsable del Partido Socialista Unido de Venezuela, es que nos preguntemos dónde están las garantías democráticas de los pueblos. ¿Cómo hacemos para preservar los derechos de la humanidad a ser humanidad? ¿Es verdad o no que a través del horror transmitido en vivo y en directo que estamos viendo en la masacre que se hace cotidianamente al pueblo de Gaza, que nos los hacen ver en vivo y en directo, ¿será o no será que se está naturalizando el horror? ¿Será o no será una herramienta para instalar la narrativa del fascismo? Para que se neutralice la acción de los movimientos sociales, para que se neutralice la acción de la política, para que no podamos los pueblos construir nuestra propia realidad. ¿Será? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Y mirar lo que hay del otro lado. Del otro lado está esta belleza de reunión. Del otro lado está el empeño del pueblo palestino, que vemos que aún en las peores condiciones se niegan se niegan a desdecirse de su condición, que se los están llevando presos y sonríen para que vean que tienen dignidad. Vemos cómo los pueblos de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, estamos también luchando por alzar nuestra voz, por defender nuestro derecho a la identidad. Vemos cómo torcemos agendas violentas. Vemos cómo aquí el 29 de julio se derrotó al fascismo y vemos cómo se va a derrotar otra vez mañana, 10 de enero, se va a derrotar al fascismo. Y vemos cómo el trabajo de cada uno y de cada una, ese tejido que es invisible o pretende ser invisible, pero que sí tiene mucha fuerza, es capaz de devolver una agenda de invasión militar que ya la vivimos en Venezuela, y con esto termino, el 23 de febrero de 2019, cuando los mismos presidentes, porque allí estaba Andrés Pastrana, porque allí estaba Vicente Fox, porque allí estaba Almagro, el secretario general de la OEA, porque allí estaba el paramilitarismo colombiano, porque allí estaba el Comando Sur, con una narrativa que si la despojamos de muchos adornos que tiene en este momento, vemos que tiene la misma esencia. Era ingresar de manera ilegal al territorio venezolano con la excusa de una supuesta ayuda humanitaria, con el señor Juan Guaidó, que ahora nadie quiere nombrar, pero que en aquel momento decían que era el presidente de Venezuela. Ya lo vivimos. Es increíble, pero ya nosotros vivimos esta misma historia y la vencimos. Y en ese momento, cuando Juan Guaidó pretendía invadir con esos expresidentes desprestigiados y investigados, cuestionados en sus países por corrupción, por vínculos con el narcotráfico, por pedofilia, por todas las inmoralidades que se nos puedan ocurrir, el trabajo de una red articulada de solidaridad, como esta que está aquí. ¿Es así o no, William? ¿Ah? ¿Es así o no, Irene? ¿Es así o no, Randy, que ustedes hicieron un estudio allá en Cuba? Ese trabajo logró derrumbar la mentira en el momento, en el puente de las tienditas en el estado Táchira. Entonces, nuestro Congreso tiene que mirar ese lado, tiene que estudiar ese lado, tiene que tejer esa red, mirar de qué manera la convertimos en una amalgama y la hacemos más fuerte. Mirar de qué forma de aquí al final de 2025, 2026, nosotros podemos tener consolidada de verdad, una red popular que le ronque los motores y que frente a un fascismo se pare y le ponga un parado definitivo. Y se dedique al mismo tiempo, ya tenemos algún trabajo adelantado en la universidad, a develar, a descubrir, a sistematizar y a teorizar
esta nueva forma de comunicación popular que también viene emergiendo a la par de esa arremetida neofascista. Ese es nuestro propósito. Entonces, bueno, tenemos varias mesas que yo les voy a ir explicando de trabajo. Vamos a irnos registrando en el momento que les diga, no todavía, por favor, para que no nos vayamos a distraer. Vamos a escuchar a nuestros ponentes, pero escuchamos a nuestros ponentes, nos registramos en la red, nos inscribimos en las mesas de trabajo y nos preparamos para el próximo día, domingo 12, iniciar este hermoso trabajo por la construcción de una comunicación que haga más humana la humanidad. Bueno, les dejo entonces en el derecho de palabra al doctor Fernando Buenabat. Él nos trae una propuesta de investigación y acción. Tiene usted 10 minutos para su intervención, profesor. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un abrazo fraterno, en plena solidaridad, en pie de lucha, haciendo uso de las facultades rebeldes que tiene la patria grande para hacernos presentes aquí con el pueblo hermano de Venezuela, decirle que no está solo, que hay millones de almas en todo el planeta a estas horas ansiosos de decirle, de contarle, de abrazarlos, porque son hoy por hoy la agenda de este continente y de este planeta. Lo que pase aquí en las próximas horas será decisivo en la ratificación de la soberanía, de la democracia, del proyecto revolucionario chavista y bolivariano, o tendremos una prueba de crudas consecuencias si no articulamos con firmeza la voz rebelde de los pueblos. Así que momento fantástico para encontrarnos aquí, siempre intenso, siempre emocional, siempre amoroso. Bueno, yo trataré de ser muy breve con esta exposición. La Universidad Internacional de las Comunicaciones tiene, entre otras muchas de sus tareas, obedecer firmemente el deseo de Hugo Chávez Frías, que era crear este proyecto académico universitario. Como si fuera a cantar una… No voy a hacer eso. Hugo Chávez tenía este sueño, tenía esta convicción y esta urgencia revolucionaria de que hubiese un espacio de formación para la comunicación liberadora, para la comunicación emancipadora, la comunicación que además de ser comunicación de resistencia y de contracultura, también fuese un ejercicio de creación del pensamiento nuevo, de la lógica emancipada y emancipadora que nos surge a todos por todo el mundo. Así que el trabajo nuestro, entre otras cosas, es obedecer a pie firme ese anhelo de Hugo Chávez, y somos, en la medida de lo posible, nosotros, con todos los que se sumen, custodios de ese proyecto. Entre otras muchas cosas que estamos haciendo, está dar una batalla interna en el mundo académico nuestro, venezolano, latinoamericano, donde las batallas son múltiples, son luchas teóricas, metodológicas, epistemológicas, contra muchos resabios de las formas académicas o, entre comillas, científicas, con que la derecha distorsionó en general la formación académica, la producción de investigación, la propia idea de ciencia ha sido prostituida de muchas formas en los campos académicos. Esta universidad se ha planteado la urgencia de discutir hasta la médula semejantes corrientes teóricas y metodológicas predominantes y discutir, sumarnos a la discusión internacionalista sobre los problemas de la comunicación en el mundo hoy. Entonces, hicimos una serie de documentos que son sustento de la universidad, ustedes pueden mirarlos en la página de la universidad, pero hicimos otra cosa que es crucial para nosotros. Uno, recogimos de Simón Rodríguez la herencia de la formación, de la concepción de la praxis como alma mater del proceso del conocimiento. Recogimos de Simón Bolívar
la urgencia de construir pensamiento emancipador también en la comunicación, porque por alguna razón, que no vamos a hacer nosotros omisa aquí, Simón Bolívar fue y construyó un proyecto de prensa que se llamó el Correo del Orinoco, cuyo nombre es Artillería del Pensamiento. Entendió Simón Bolívar que no bastaba con independizarse del Imperio Español, que además había que empezar a construir el pensar independentista y libre, y que eso necesitaba plataformas para discutir el pensamiento, la independencia y todas las maneras que hay de ser independientes, no solo en lo económico, por supuesto en lo económico, pero además también en lo subjetivo, en lo amoroso, en la estética, en fin, en todos los campos de la subjetividad, donde también es imprescindible ser independientes. Y también recogimos, junto con estos baluartes que son tan significativos para Venezuela y para la patria grande, recogimos un documento, es el primer documento internacional que se suscribe por las Naciones Unidas, el primero que ellos firman como documento de Naciones Unidas, en el que se hace un estudio minucioso de los problemas mundiales en materia de comunicación. Ese documento se publicó en el año 1980. Es un informe que se llama Un solo mundo, voces múltiples. Esta es la primera conclusión crucial de ese documento internacional. El mundo, si es algo, en principio es diversidades. Y que esas diversidades tienen legítima y legalmente derecho a expresarse con toda libertad. De modo que el informe, ese Un solo mundo, voces múltiples, plantea una tarea crucial que es ir hacia un nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Lo conocimos todos cuando estudiamos como el NOMIC, ¿no? Como el nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Y ese informe también lleva el nombre de quien fue el coordinador del proyecto de investigación y el proyecto de publicación del informe, que fue un irlandés, fundador de Amnistía Internacional, Premio Nobel de la Paz, Premio Lenin de la Paz, Sean McBride se llama. Así que también se lo conoce esto como el informe McBride. Nosotros decidimos asumir ese documento también como uno de los documentos centrales para nuestra orientación dentro de la universidad, no por nostalgia, sino porque en ese documento están planteadas un montón de tareas que no se cumplieron. En ese documento están bocetadas nociones que son cruciales hoy. Dice el informe, dice ahí, la concentración monopólica de medios de comunicación es una amenaza contra las democracias. Dice ahí, no tenemos todavía la hegemonía de la ética sobre la construcción de contenidos. Hemos perdido, dice ahí, la soberanía moral de los pueblos y la soberanía ética de los pueblos en la construcción de la comunicación. Así que no podemos ser indiferentes a semejante documento validado oficial e internacionalmente y signado por un montón de países. Hoy, muchos de ellos, en amnesia, se les olvidó que ellos suscribieron semejante informe y esta universidad se ha propuesto recoger todo ese material, incorporarlo al trabajo de investigación y construir con esto una cátedra a la cual le hemos llamado Cátedra Sean McBride, no como un homenaje nostálgico, sino como un conjunto de tareas para el presente y para el futuro inmediato. Porque el grupo que construyó ese informe se llamó Comisión Internacional para Estudiar los Problemas de la Comunicación. Y los problemas de la comunicación que había entonces, 1980, hoy han empeorado en muchos sentidos. Hoy están más para atrás que en otro momento. Se han complejizado. Pero de todo, y voy a concluir aquí, a nosotros nos importa por lo menos dos frentes concretos de la problemática general de la comunicación, que es muy amplia, la tenemos caracterizada en el documento que funda la cátedra, pero dos puntos, compañeras y compañeros, que nos importan mucho. Uno, revisar lo que llamamos nosotros el síndrome de Estocolmo comunicacional. Valga la metáfora, pues, porque un gran sector de los consumidores del modelo comunicacional hegemónico
se ha vuelto defensor del discurso que es su propio enemigo. Hay un proyecto de dominación, también hoy se llama también guerra cognitiva a eso. Algunos, incluso en América Latina, le llaman a eso batalla cultural. De hecho, el encuentro de la extrema derecha que acaba de haber en Argentina reivindicó uno por uno, desde Milei hasta el último, la idea de que ellos están librando una batalla cultural, para no llamarle guerra cognitiva, que es el otro nombre que le da la OTAN, ¿no?, a esta payasada. Entonces, nos importa muchísimo a nosotros revisar hasta dónde esa guerra cognitiva ha penetrado en las bases de nuestros pueblos. Nos importa mucho hacer un trabajo de semiótica profunda, hacer un trabajo de comprensión de los medios, los modos y las relaciones de producción de sentido. ¿Y dónde estamos nosotros frente a ese medios, modos de producción de sentido? Si somos partícipes, si somos realmente obreros de la fábrica de contenidos o somos simplemente espectadores, incluso víctimas de un discurso por el que pagamos incluso rentas como con Netflix o como todo lo demás para consumir la ideología de la clase dominante, entre aplausos, entre admiración, etcétera. Nos importa mucho eso, pero también nos importa y mucho una afirmación que es una hipótesis de trabajo que compartimos con todos ustedes, porque es una invitación a que nos sumemos a esta también batalla dentro de la cátedra y la Universidad de las Comunicaciones, y es la ciencia de la autocrítica. Porque, compañeras y compañeros, es muy probable que una de nuestras más grandes debilidades políticas hoy por hoy sea en materia de comunicación. Es muy probable que uno de los grandes peligros incluso que estamos corriendo es nuestra incapacidad de producir información, de transmitir información, de construir el relato que informa y que conforma y que construye acciones revolucionarias y que además seamos capaces de construir frentes críticos en materia de, uno, dependencia tecnológica en materia de comunicación, porque no fabricamos ni un tornillo de las herramientas con las que trabajamos nosotros, porque les transferimos fortunas cada año en materia de comunicación para comprarles todas sus herramientas a ellos, con las cuales nos espían hasta qué desayunamos, hasta qué hora charlamos con quién. Bueno, el Big Data que nos roban para hacer incluso ellos hoy su hipotética maravilla de inteligencia artificial. Saqueo de información denunciado ya por Noam Chomsky y por otros muchos autores. Hurto de la información privada de cada uno de nosotros. Nos interesa también saber qué modelos de política comunicacional y qué comunicación política estamos construyendo hoy entre todas y todos. Si tenemos base jurídico-política, si tenemos base semántica, si tenemos estrategia narrativa y si nuestro relato está a la altura de la historia. ¿Estamos contando bien lo que se necesita contar hoy? ¿Le estamos contando al mundo con toda claridad la canallada que se comete contra el pueblo bolivariano de Venezuela? Tenemos la sintaxis, analogía, prosodia, sintaxis y ortografía para crear un gran relato que nos enamore y nos devuelva a la acción que queremos hacer. Y la respuesta por ahora en nuestra hipótesis es que no. Es que no estamos contando como se debe la cosa, a pesar, perdón, un paréntesis así grandote y cariñoso. Esto no quiere decir que uno ningunee, que uno no acepte, que no reconozca los grandes importantes logros que sí hay. No es que aquí estemos callando, silenciando o haciéndonos los muy superadores o muy superados de todas las experiencias. No. Los pueblos, nuestros pueblos originarios en toda América Latina han tenido estrategias de comunicación ejemplares, de las cuales sabemos poco o nada. Este continente tiene hoy por lo menos 600 huelgas obreras y campesinas, de las cuales sabemos virtualmente nada, porque no hay un solo noticiero de la revolución en el continente, porque no estamos produciendo la estrategia de información, de análisis y de relato que estamos necesitando ahora, no solo para defendernos, también para construir el pensar nuevo. Bueno, así que, como ustedes habrán visto, hay mucho por hacer, hay mucho trabajo, y la Universidad Internacional de las Comunicaciones también en eso se define como una casa con las puertas abiertas para que todas y todos sean bienvenidos. Muchísimas gracias.
Bueno, entonces aquí está la primera propuesta sobre la mesa, que es, en aquella oportunidad fue las Naciones Unidas la que lanzó este estudio, y la primera propuesta es que sea este tercer Congreso Internacional de las Comunicaciones el que pueda, con la fuerza que tenemos, con los gobiernos, con los partidos políticos, con los movimientos sociales, con las academias, con las universidades, iniciar este segundo estudio o la continuación de este estudio tan importante para la humanidad. Aquí en la pantalla, al lado izquierdo, está el contenido de las mesas de trabajo, ¿verdad? No hace falta que lo fotografiemos ahorita, esa es la infofrenia que tenemos todos, ¿verdad? La dependencia de los dispositivos móviles. Ahora, cuando descarguemos el código QR, ustedes se van a poder inscribir en esas mesas. Solamente quiero que vayan mirando la temática para que nos vayamos ubicando desde ahora en cuál mesa quiero estar. Y si alguno de ustedes tiene algún documento, algún escrito, algún artículo, algún aporte que quiera incorporar a la mesa donde se inscribió, la va a poder compartir a partir de este momento. Bueno, tenemos aquí a mi lado a la compañera Irene León, ya se las presenté. Ella, como sabemos, está estudiando el tema también de las nuevas tecnologías y los efectos que tiene sobre la humanidad y nos quiere hacer un comentario sobre el capitalismo digital. Adelante, Irene. Gracias. Gracias, Tania Díaz, por invitarme y Fernando Buenabad, bueno, compañeros. Qué grato, qué honor estar compartiendo este momento aquí en estos días tan decisivos para América Latina y el Caribe, no solo para Venezuela. Y soy nueva en el entorno de la Universidad Internacional de la Comunicación y fui totalmente seducida hace poco cuando Tania Díaz me invitó a participar en una maestría que está haciendo la UICOM, que se llama Comunicación Estratégica para la Defensa Cognitiva. ¿Qué concepto más clave para ubicarnos en el contexto no solo de lo que pasa en Venezuela, sino de lo que pasa con el capitalismo del siglo XXI? Así que muy seducida, yo estoy a las órdenes de la UICOM para continuar en esta iniciativa. Y ahí, continuando con las ideas que Tania colocó en la apertura que hizo, voy a llevar a esta idea de la defensa cognitiva y de la comunicación estratégica, aludiendo en una pequeña hipótesis que tengo sobre Venezuela, y es en esta existencia de una suerte de dos Venezuelas. La Venezuela de verdad, que es la que podemos vivir, conocer aquí con gente de verdad, con un proyecto de futuro, con un proyecto de horizonte de largo alcance, con gente moviéndose, con contradicciones y dificultades, pero es un pueblo que ha creado demasiado, no solo para la región, sino para el mundo. El concepto de mundo multipolar, por ejemplo, en parte fue idea de Chávez. Y así podíamos hacer una larga lista en ese sentido. Entonces, esa Venezuela, que es la que estamos viendo, viviendo, conociendo, que va a posesionar a su presidente mañana, es una. Y hay otra Venezuela, que es la de la comunicación internacional, esa que es producida principalmente en los laboratorios de guerra cognitiva, en otros laboratorios de comunicación y de información también, pero cada vez más y específicamente en esos laboratorios de guerra cognitiva que nos lleva a pensar las partes nodales conceptuales de la comunicación para la sociedad. Y ahí, quizá para explicarnos brevemente, decir que no hay proyecto de sociedad sin un proyecto de comunicación. Puede ser que hayan proyectos de sociedad con comunicación frágil, débil, y otros con altos niveles de comunicación, pero en todas partes, cada proyecto de sociedad y cultura tiene un modelo o varios modelos de comunicación. Y entonces, para asociar esta hipótesis de las dos Venezuelas, quiero recordar que hace unas décadas el neoliberalismo que vino
como recordaremos, impulsado por dictaduras, por operativos de shock, por muchas iniciativas de alto tenor represivo, se nos impuso el neoliberalismo. Y vino acompañado de un modelo comunicacional que, como recordaremos, era la conquista de mentes y corazones, ¿verdad, Tania? Entonces se decía que en todo el aparato de la comunicación, especialmente corporativa, con la globalización en ascenso, había esta estrategia de conquistar las mentes y los corazones para que nosotros nos sumemos al neoliberalismo felices y dejemos de luchar y resistir. Y bien, ahora estamos en una nueva fase del capitalismo. Ya el capitalismo es corporativo, ya pasamos todo el proceso de la globalización, ya conocemos las formas y las fórmulas del capitalismo de la vigilancia, como ha conceptuado Shoshana Zuboff, ya conocemos lo que implica el mundo corporativo digital en la vida cotidiana, pero también en las instituciones. En fin, estamos en esta nueva época del capitalismo que se consolida liderado por los poderes corporativos, principalmente. Si no, solo veamos qué hace la Quinta Flota y el complejo industrial militar aquí en el Esequibo. Está vigilando y cuidando los intereses corporativos de la ExxonMobil y otras corporaciones. Entonces, estamos ante ese tamaño de poderes que implica un cambio, muchos cambios en el hecho capitalista. Y para esa transición está propuesta esta guerra cognitiva que la UICOM acertadamente la ha colocado como un tema estratégico. ¿Y qué es esa guerra cognitiva? Ya no es solo conquistar las mentes y los corazones y seducirnos, no, es controlar los cerebros y los comportamientos. Para esa guerra cognitiva hay todo un operativo de conocimientos y de comunicación multidisciplinario. Ahí interviene la psicología, la neurociencia, las comunicaciones digitales principalmente y otros. ¿Y para qué? Para llevar a las sociedades a que se disciplinen a los requerimientos de esta nueva fase del capitalismo. Así que por eso les cuento que me sedujo esa propuesta de la UICOM de entender mejor y de hacer estrategias de defensa cognitiva desde la comunicación, porque estamos poniendo el dedo en el meollo de lo que pasa en estos momentos del capitalismo. Entonces, no hay proyecto de sociedad, ni grande ni pequeño, sin un proyecto o sin proyectos de comunicación. Y el capitalismo del siglo XXI viene con la gran acumulación de un poder digital de ya varias décadas que como conocemos. Y nos lleva a otros lugares, a lugares en los que he tenido la ocasión de conocer un poquito, trabajando en propuestas del derecho a la comunicación, propuestas del derecho de las mujeres a la comunicación, el derecho de la ciudadanía en el ciberespacio, en el entorno de la Agencia Latinoamericana de Información, que como dijo Tania, estuve muchos años. Entonces, cuando reivindicábamos a inicios de siglo los derechos de las personas en el ciberespacio y nos íbamos a la UNESCO, a las Naciones Unidas, parecíamos locos, decían, ¿y estas mujeres que vienen aquí con el ciberespacio? Pero ahora que todo el mundo pasa mucho tiempo en el ciberespacio con los celulares, ¿verdad? Niños, grandes, ancianos, todo el mundo vive ahí en el ciberespacio, buena parte del tiempo, podemos entenderlo mejor. Pero ahora ya el ciberespacio ha sido privatizado, entonces ya no es como hace apenas 20 años que todavía las sociedades teníamos un nicho en ese espacio vital. Ahora ya, saben ustedes, Elon Musk, por ejemplo, es uno de los dueños del ciberespacio y a la vez es un militante fascista asociado a las fuerzas más radicales de la extrema derecha. Y así podemos nombrar a todos los dueños corporativos, a los dueños del mundo, apropiados ya del ciberespacio y en búsqueda de apropiarse también de todos los espacios satelitales.
Si no, busquemos quién va de vacaciones a la luna o a los planetas ahora. Entonces, estos dueños del mundo, como ellos se autodenominan, están en este proyecto de controlar la totalidad, controlando especialmente la comunicación digital y todas las formas de comunicación. Entonces, eso quería agregar a lo que planteaba Tania sobre el capitalismo digital y la importancia de la comunicación. Al fin, para concluir, diríamos qué hacer, porque si ya todos estos dueños de los consorcios comunicacionales, del ciberespacio y apropiándose incluso del mundo satelital, lo tienen todo y son fascistas y quieren guerra y les apoya todas las fuerzas militares del mundo y todos los poderes financieros, etcétera, ya no tenemos mucho que hacer. Y no, justamente todavía decimos, estamos en la sociedad del conocimiento, estamos en la sociedad de la comunicación y de la información, y justamente ahí tenemos mucho que hacer. Y en Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo, hay todo un mundo de redes de comunicación alternativa, de experiencias de comunicación de nuestros pueblos que son históricas y que son variadas. Tenemos todo un gran bagaje de comunicación y claro, hay todas unas propuestas también de comunicación para la resistencia frente al capitalismo y frente al patriarcado. Así que tenemos largo camino más bien que recorrer y es un interesante camino con planteos como este que les cuento, con los que me sedujo la UICOM, como es lo de estrategias comunicacionales para la defensa cognitiva. Así que gracias de nuevo por invitarme y sigamos. Un aplauso para la compañera Irene León. Muchísimas gracias por el interés en la universidad, por el interés en la temática. Yo quisiera saludar a mucha gente que se ha dado, que nos hemos encontrado en este momento aquí. Voy a saludar particularmente a una periodista libanesa que se encuentra aquí entre nosotros. Ella dirige una agencia de noticias recién creada para defender la verdad de los pueblos. Y la Bafi, quiero saludarla porque mientras ella estaba trabajando aquí, su casa en el Líbano fue bombardeada y completamente destruida. Y está aquí nuestra compañera con su linda sonrisa, haciendo periodismo de verdad, periodismo para la ética, periodismo para la verdad y periodismo valiente. Muchísimas gracias, Bafi. Amiga de Venezuela desde hace muchos años. Muchísimas gracias. Quiero además hacer una precisión, porque es que estamos en la batalla de las narrativas, ¿verdad? Estamos viendo, por un lado, a todo el Estado venezolano. Desde la institucionalidad, la Asamblea Nacional se está preparando para juramentar al presidente. Notificamos a todos los poderes públicos la instalación de esa Asamblea Nacional. Está este encuentro internacional antifascista. Está toda la movilización popular del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los 11 partidos del Gran Polo Patriótico, de las casi 70 movimientos sociales que apoyan a la revolución reconocidos, de las 4.000 comunas que tenemos en Venezuela, de los 50.000 consejos comunales que tenemos en Venezuela, de la milicia, apoyando al presidente Nicolás Maduro. Y sin embargo, si ustedes revisan las redes sociales internacionales, seguramente van a ver una noticia de la detención supuesta de la señora María Machado. El ministro de Comunicación e Información de Venezuela acaba de desmentir la información. Dice, no está detenida. Aunque si ustedes le preguntan a cualquier ciudadano del pueblo venezolano, incluidos los que estamos nosotros aquí, nosotros estaríamos de acuerdo en que estuviese detenida porque es una criminal fascista que ha mandado a asesinar niños en las calles de Venezuela. ¿Ah? Como decimos aquí, que no lo puedo decir, que dice Richard, que dice William, pero es verdad. En esta dictadura feroz venezolana, una señora que usurpa muchos roles políticos, que llama a la insubordinación, que contrató paramilitares, les pagó a niños, a jóvenes,
venezolanos, los contrató y extranjeros y los trajo para que asesinaran mujeres, las buscaran en su casa y las asesinaran, que pide invasiones militares contra su país, que va y gestiona bloqueo económico criminal contra Venezuela, debería estar detenida. Pero en esta dictadura feroz no está detenida, así que no caigamos en la trampa del fake news. ¿Okay? Ya veremos cómo se adelanta la información. Quisiera ahora que escucháramos, con el permiso de ustedes, al compañero de Cuba, Randy Alonso, nuestra hermana Cuba, nuestra agredida Cuba, Cuba sobre la cual desde hace mucho más tiempo que en otros países de la región pesa la agresión más inmisericorde y criminal, y que en este momento está arreciándose la agresión contra el hermano pueblo de Cuba. Desde ese testimonio, pero además también desde lo que decía nuestra vicepresidenta esta mañana, desde la luz que nadie puede apagar que tiene el pueblo cubano, vamos a escuchar a Randy Alonso. Bueno, gracias Tania y gracias a todos los que están participando de este evento. Para mí es un placer estar de nuevo en un evento de la universidad. Tuve la dicha de participar por videoconferencia en una de las primeras, bueno, en el primer curso realmente de la universidad, con el que se inauguró esta universidad. Y para nosotros es un placer volver a estar acá en la UICON. Creo que lo que se ha hablado aquí exactamente es el escenario en el que nos estamos moviendo hoy precisamente. Para el imperio, por supuesto, que es más fácil demoler con mentiras, demoler a través de la fake news, demoler a través de la desmoralización, que tener que demoler con cohetes y misiles. Y hacia ahí, desde los años 50, de una manera u otra, lo hicieron antes con la radio, después lo hicieron con las televisoras. Hacia Cuba inventaron una televisora que llamaron Televisora Martí, dedicada a difundir mentiras sobre Cuba, y ahora lo hacen a través del espacio público digital. Es decir, es un remake de la misma estrategia, solo que ahora con armas mucho más sofisticadas. Siempre le decíamos a los amigos venezolanos que nosotros los admirábamos porque los cubanos estábamos defendiendo a la revolución frente a su enemigo a 90 millas de distancia. Y ustedes tenían al enemigo aquí, adentro, enfrentándolo cotidianamente. Ya esas barreras físicas se han borrado. Estamos en el mismo escenario, porque el escenario de combate hoy no está en las calles necesariamente, está en primer lugar en ese espacio público digital. Y por lo tanto, cada vez se hace mucho más complejo esa batalla, que se repite, como decíamos, desde el uso de los medios, pero también en las mismas estrategias. Porque lo que estamos viviendo hoy es lo mismo que vivimos con Guaidó. No podemos decir que es un Guaidó 2.0, porque no creo que este pudiera ser un Guaidó segunda temporada, pero 2.0 no creo que llegue a eso. Pero que sí es exactamente el mismo escenario. Solo que, como decíamos, las condiciones han variado en que el potencial de influencia, los algoritmos, la manera en que ellos pueden utilizar todos los contenidos frente a los procesos revolucionarios se ha multiplicado. No hay dudas de que lo que ha ocurrido en el escenario público digital ha sido la concentración que hubo en los medios tradicionales, hoy se da en el espacio público digital, se da en las redes, se da con esa apropiación de los MOS de X, pero se da también con que ya la desfachatez llega a tal estadio en que se acabó, ya lo acaba de declarar Zuckerberg, sí, ya no hay control de la noticia, que pase lo que pase en las redes. No habrá purito, nunca lo han tenido, pero al menos trataban de mostrar cierta contención ante las denuncias, ante lo que ha hecho esta administración que llega al poder además en condiciones prácticamente de monarquía absoluta, de plutocracia absoluta, porque van al poder los multimillonarios. Ya los multimillonarios no quieren
que haya operadores políticos, son ellos los operadores políticos. Y con todo el poder económico también están decidiendo hacia dónde van los destinos del mundo y si nos dejaremos de llamar Golfo de México y se pasaremos a llamarnos Golfo de las Américas o todo lo que han dicho por estos días. Pero lo que sucede ciertamente es que cada vez más las redes sociales se están utilizando abiertamente como procesos de herramientas de manipulación de procesos políticos. Y ya lo de Elon Musk ha pasado todos los límites. Y ahora viene Zuckerberg detrás. Pero es que antes de esto, lo que nunca ha pasado en unas elecciones de Estados Unidos, los principales periódicos norteamericanos, ninguno quiso pronunciarse sobre cuál era su candidato favorito. Porque la presión que estaba ejerciendo la administración, o la que va a ser la administración norteamericana, Trump en persona y Elon Musk y todos los que estaban por detrás, llevó a que los medios de comunicación, entre ellos varios que están en manos de los multimillonarios como The Washington Post, decidieran no hay candidato favorito. No vamos a editorializar sobre qué candidato, algo inédito en la historia de Estados Unidos, que le podremos criticar muchísimas cosas en su escenario de elecciones, pero en el que hasta hoy los medios de comunicación habían sido, podríamos decir, actores importantes de esas elecciones. Hoy ya ni siquiera eso funciona por el poder omnímodo que tiene en este minuto esa plutocracia que va a asumir el poder el 20 de enero, que además se está apropiando de ese espacio público digital. Y frente a eso nos estamos enfrentando en este escenario en el que evidentemente, como se ha dicho, hay dos mundos. El mundo físico, el mundo real y este mundo virtual en el que estamos lamentablemente cada vez más influidos y sobre todo porque estamos recogiendo generaciones de jóvenes que desde que nacieron están en ese espacio público digital y no salen de ahí. Es decir, la capacidad que tienen ellos hoy de influencia sobre generaciones de personas, generaciones de jóvenes, es cada vez mayor y por lo tanto lleva también a que, como se ha dicho aquí, nosotros tengamos que replantearnos cuáles son nuestras estrategias y cómo logramos que funcionemos y nos articulemos en esos espacios. Porque ellos sí logran, y muy rápido, articularse en esos y en otros espacios. Nosotros pasamos trabajo para articularnos en los espacios políticos y pasamos trabajo para articularnos en los espacios comunicacionales. Mientras ellos son capaces de distribuir una columna de cualquiera de los plumíferos a la derecha a través de sus medios de comunicación y de estas redes sociales digitales, nosotros pasamos trabajo para que los artículos de Buenabat se publiquen en todos los medios de la izquierda latinoamericana, menos en Cuba Debate, ¿no? pero es la realidad. Es decir, no logramos realmente que articulemos y potenciemos el pensamiento de izquierda. Por puritos, por diferencias, por cualquier circunstancia que nos lleve a no potenciar esas posibilidades que nosotros tenemos. Yo creo que una de las cosas que la universidad puede trabajar y ayudar también es cómo establecer articulaciones, que yo creo que son más necesarias que nunca en este escenario, en el que ellos están articulados, en el que ellos tienen las herramientas, en el que ellos tienen los algoritmos y en el que ellos también tienen la fuerza de la producción de los contenidos. Y ahí está, yo creo, el gran reto que nosotros tenemos y hemos demostrado en momentos y escenarios que sí los podemos derrotar. Porque lo hizo Cuba cuando en el medio de los años 60 creó Prensa Latina y creó Radio Habana Cuba y creó todo lo que en aquel escenario fue posible crear. Pero lo hizo la Revolución Bolivariana de Venezuela en el 2014, en el 2019. Lo está haciendo hoy, aún en un escenario mucho más complejo y más difícil. Entonces, hay potencialidades, cómo nosotros convertimos eso y cambiamos también la dinámica del discurso, porque podríamos decir, lo chocante de todo esto es que fuerzas de izquierda y fuerzas revolucionarias se acobardan en circunstancias de este tipo y nosotros no logramos realmente que nuestro discurso, con sentimientos, con verdades, con diferentes salidas en el escenario público digital, logre impactar
en la gente, ya no digamos en todos los públicos, en el público revolucionario en primer lugar, en el público de izquierda. Y yo creo que ahí están los retos que nosotros hoy tenemos en cómo seguir pensando nuestros contenidos, ya no solo en el sentido de la producción escrita o la producción audiovisual o la producción, sino en ese sentido de multimedialidad que nos hace falta y que muchas veces excelentes textos que pudiéramos convertir también en buenos audiovisuales se quedan simplemente en la letra escrita, o buenos audiovisuales que pudiéramos llevarle a un lector más acostumbrado, al menos resumido, que la inteligencia artificial con todos sus desafíos y todos sus retos también nos puede servir para cosas como esa. Bueno, cómo nosotros aprovechar también esas herramientas en función de las necesidades que tenemos hoy de articularnos y las necesidades que tenemos de que la comunicación se convierta en una herramienta no solo de contraofensiva, sino en primer lugar de ofensiva de los movimientos revolucionarios, de los movimientos de izquierda en esta circunstancia. Y yo creo que hay, sobre todo, una necesidad urgente de nosotros seguirnos replanteando nuestras maneras de comunicarnos con los públicos jóvenes. Qué bueno que haya muchos jóvenes aquí, qué bueno que haya muchos jóvenes en el evento, en el festival antifascista, pero nosotros tenemos un desafío extraordinario con las generaciones más jóvenes, con las generaciones que han nacido y han crecido y viven dentro del espacio público digital, que no ven televisión, que no saben lo que se pone en los medios ni siquiera digitales, viven en las redes. Y las redes cada vez más ocultan nuestros contenidos con esos algoritmos, manipulan nuestros contenidos y los sepultan incluso. Y ahí está, yo creo, el gran desafío que nosotros tenemos de ser cada vez más creativos, de ser cada vez más articulados y también de ser capaces de conquistar los corazones en primer lugar y las mentes de nuestra fuerza en primer lugar revolucionaria y además de todos los que nos sea posible llegar. Pero hay que estudiar, porque eso no vale solo con el deseo, no vale solo con ¿cómo decir? La propia dinámica que podamos haber logrado en nuestros medios de comunicación. Tiene que partir del conocimiento, porque ellos sí están aplicando laboratorios de guerra comunicacional que nosotros no los tenemos lamentablemente, y están aplicando tecnología de procesamiento de datos ultraveloces que nosotros no los tenemos lamentablemente, pero sí tenemos el deseo, el sentimiento y la inteligencia para hacerlo y para seguir buscando alternativas, que yo creo que es a lo que la universidad puede contribuir y tiene que seguir contribuyendo de una manera importante, porque no es posible en el mundo de hoy lograr éxito si detrás no hay una base científica en ese desarrollo. Y es a lo que nosotros creo que tenemos que aspirar a esa articulación. Desde Cuba, modestamente, tratamos de hacerlo con todos los errores, con todas las dificultades también que tenemos, con el cerco extraordinario que tenemos, que se va a multiplicar, lo sabemos, a partir del próximo 20 de enero. La administración Trump, con todo ese halo fascista con el que llega al poder, con el Congreso a sus pies, con todos los medios de comunicación tradicionales a sus pies, evidentemente va a representar un problema serio para nuestra región y para Cuba en particular. Nada más tener en cuenta que el nuevo secretario de Estado, el nuevo subsecretario para América Latina y el nuevo enviado especial de Trump para América Latina son de origen cubano. No es gratuito. Y además porque son las fuerzas que están articulando toda la ofensiva de la derecha en América Latina. Como lo hicieron en los años 60, porque en los años 60, cuando se quiso implantar la contraofensiva contra la revolución en Venezuela, quienes vinieron hacia aquí fueron los Posada Carriles y toda aquella gente. Y cuando se hizo el golpe de Estado en Chile y se implantó la dictadura en Chile, quienes estaban allí eran los cubanos también de Miami. Entonces, evidentemente, estamos en un ciclo nuevo de esa ofensiva de la extrema derecha anticubana, en un movimiento que va no solo contra Cuba, sino contra toda la región y, por supuesto, Venezuela, Nicaragua y Cuba como los tres diablos a los que hay que enfrentar de manera particular. Es lo que quería decir. Mira, yo quiero saludar especialmente a la delegación, a la gran delegación que trae Rusia, la Federación Rusa, a este congreso.
con Rusia hemos visto también cosas que ya se han venido naturalizando, pero que antes nos escandalizaban. Que se dijera, se prohíbe que se difunda la información de la agencia tal en toda una región. Se prohíbe que se estudien en las academias los autores de la literatura rusa. Se prohíbe que se escuchen, que se presenten artistas, deportistas. Y sin embargo, han venido, a partir de la guerra cognitiva, han venido naturalizando eso. Queremos darle la bienvenida y las gracias a todos ustedes por estar aquí, compañeros de Rusia. ¡Que viva! También saludar al compañero Pedro Sassone, que es el director de nuestra Escuela de la Cancillería del Instituto Pedro Gual. Gracias, Pedro, por estar aquí. Se encuentra también con nosotros el periodista español Pascual Serrano, aunque yo no lo puedo ver porque tengo muy corta vista, no sé si estará aquí presente. Pascual, saludos. Gracias, amigo de Venezuela también. ¿Se oye? ¿Sí? Ajá. Bueno, está también Marcos Papachi, Solidaridad de Venezuela con Italia, aquí presente. Y está el medio de comunicación Alerta Gorria y Rustia de Radio Alerta Roja, gracias. ¿Ah? ¿Ah, sí? Ah, está de cumpleaños Marco, me dice aquí. Está María Marco, felicitaciones. Está también un equipo de influencers argentinos que ha venido hasta acompañándonos aquí, Michelo, Flama. Están aquí estos compañeros que desde las redes digitales, con mucho humor y creatividad, hacen el trabajo por nosotros. Bueno, quiero ahora darle el derecho de palabra a Jorge Dercos, secretario de Comunicación del Foro de Sao Paulo, pero quiero decirles algo de parte del comandante Chávez. Me voy a tomar el atrevimiento de traerlo aquí, ¿no? El comandante Chávez acuñó aquí en Venezuela el término pueblo comunicador. Él entendió desde muy temprano que lo digital son herramientas, que la tecnología es herramienta y que no es buena ni mala, decía él, depende del uso que nosotros le demos. Y desde el año 2000 el comandante Chávez decretó que toda Venezuela tenía que estar conectada a Internet. Y dijo que eso era un derecho fundamental, que teníamos que tener acceso. Naciones Unidas lo hizo como 6 años después. Pero al comandante Chávez le dieron un golpe mediático, ¿verdad? Los medios de comunicación no solamente actuaron en el golpe, sino que después en sus pantallas de televisión dijeron, nosotros tumbamos a Chávez. Y entendió el comandante Chávez y entendimos nosotros que había que quitar a los medios del medio. Y teníamos que hacer una comunicación más directa. Y empezó el comandante Chávez a darnos instrucciones para organizarnos en lo comunicacional. Para que planificáramos y nos organizáramos en lo comunicacional. Acuñó el término de pueblo comunicador, crecieron medios comunitarios en Venezuela, salieron solos. Y después cuando llegó el Twitter, ahora X, el comandante Chávez fue uno de los primeros presidentes que se metió y dijo, yo me voy a hacer mi cuenta Twitter, me voy a abrir mi cuenta Twitter. Ustedes hagan lo mismo, organícense y armen allí una tropa porque debe haber una guerrilla comunicacional. Como el comandante Chávez era militar, soldado, muy orgulloso, ¿verdad? Uno se pregunta, bueno, ¿qué es una tropa? Y entonces los militares te dicen, bueno, una tropa es un contingente, ¿verdad? Organizado primero, que se conoce, que tiene armas, ¿verdad? Está entrenado para usar esas armas, que tiene un propósito o una misión, que tiene una moral, porque si no tiene moral no sabe para dónde va, ¿verdad? Y si tienes que conquistar territorios o espacios, tienes que tener una moral y que tiene un liderazgo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Tomando al comandante Chávez, que en la organización, o sea, que de este Congreso debe salir una organización incipiente, con errores, que vamos a ir construyendo en la marcha, en el combate, pero debe salir una primera organización. Porque creo que ya nos toca, ya es el 3er Congreso, ya hicimos deliberaciones, ¿verdad, Rander? Ahora nos toca que tengamos de verdad, un saldo organizativo y que se constituya esta primera red de comunicación popular antifascista. Bueno, le damos la palabra entonces al compañero Jorge Dercos, gracias. Y las cosas hay que contarlas cuando estamos
y compartirlas en esos momentos. Y yo me acuerdo que Fernando siempre contaba esta anécdota y decía que en el auge de los gobiernos populares, de izquierda, como querramos denominarlos, en la primera década del siglo XXI en el continente, hubo reuniones y cumbres de todo aquello que se les ocurra. Cumbres de la salud, de la educación, de la protección de los roedores, del mar, de lo que se les ocurra. Pero nunca, lo contaba Fernando y lo conversaban con Chávez, nunca hubo una decisión de todos esos presidentes que respetamos, que queremos, que defendemos, de realizar una cumbre de presidentes para analizar y estudiar el tema de los medios de comunicación y su influencia en nuestra vida cotidiana. Y era una tarea que impulsaba Chávez con el asesoramiento de Fernando, pero que nunca tuvo eco. Y como nada nace de un repollo, esto tiene que ver con que esto se empezó a trabajar, se empezó a instalar como una necesidad política dentro del Foro de San Pablo, a la cual pertenecemos muchos de los que estamos aquí presentes, y en el año 2014 se decidió conformar el taller de medios de comunicación. Y dentro de esas decisiones se tomó algo muy sencillo, no tenía el vuelo teórico que ha tenido con las exposiciones de lo que me precedieron en el uso de la palabra, pero teníamos como objetivo central dos cuestiones. Realizar talleres en los cuales capacitáramos de manera teórica y de manera práctica a los compañeros que formaban parte de los aparatos políticos y que en cada uno de sus partidos desempeñaban las tareas de comunicación. Y que esos comunicadores no debían tener la formación teórica de los periodistas tradicionales. Debería ser una milicia dispuesta a dar una batalla cotidiana por la creación del sentido común. De hecho, el primer taller realizado en el 2015, ¿quién estaba allá? El compañero Fernando Buenabat. Digo todo esto también para que valoremos y sepamos que hoy la presencia de los que están sentados acá no es una casualidad, sino que es la continuidad de una lucha permanente en una disputa que es constante y permanente. En el año 2018, fruto de esto, de los primeros pasos que se dieron, en Cuba, la tierra del compañero, la compañera Tania, en representación del PCV, presenta la propuesta de que esto de que había nacido de manera incipiente, que todos diagnosticábamos en nuestras fuerzas, en los encuentros internacionales de que era el espacio y el lugar donde debíamos prepararnos para dar la batalla, había que empezar a formar y capacitar y que para eso había que crear una universidad. Y fue allí, en el año 2018, en el Foro de San Pablo realizado en La Habana, con la presencia de Raúl, de Díaz-Canel, de Maduro, de Evo, de Correa, de Dilma, creo que también estuvo, que se decidió y se apoyó desde el foro la creación de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. ¿Y qué pasó después? ¿Saben por qué estamos acá hoy? Porque hace 5 años, en el año 2019, el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión política y en un acto realizado en la Casa de Gobierno en diciembre del año 2019, se firmó el decreto con la presencia de Díaz-Canel y del compañero Buenabat y de la compañera Tania Díaz, se firmó el decreto de constitución y conformación de la Universidad Internacional de las Comunicaciones.
y si no se hubiera dado ese paso, hoy no estaríamos inaugurando el tercer Congreso Internacional de las Comunicaciones que se reúne en este marco y en este contexto. Porque no solo hay que soñar las cosas, sino hay que tener la vocación política y la decisión política para llevarlas adelante, que es lo que tuvo Maduro cuando firmó el decreto. Pero acá también aparece otro actor, que no lo nombramos, que no está visible en este momento, pero que hizo posible que la universidad no fuera un espacio virtual, sino que fuera una casa de estudios. Y allí es donde Diosdado Cabellos, fruto de un juicio iniciado contra un periódico por injurias y calumnias, que gana legítimamente en la justicia, el resarcimiento de ese juicio fue un edificio que Diosdado Cabello donó para que la Universidad Internacional de las Comunicaciones tuviera su sede y pudiera funcionar y que sea una realidad palpable que muchos de ustedes conocen y que si no, en estos días que estamos acá, vamos a tener la posibilidad de conocer. Entonces, la historia es esta de cómo fue y cómo empezó este proceso. Y lo que se plantea de aquí en adelante es llevar a cabo los lemas, lo que pensamos, lo que sintetizamos desde la universidad y desde lo que militamos, que la esperanza no solo está en la calle, sino también está en ese espacio público y virtual en el cual debemos dar la batalla por la construcción de sentido común. Y que si la red que se propone como uno de los objetivos a aprobar en este tercer encuentro no funciona, no le tenemos que echar la culpa a Trump, no le tenemos que echar la culpa a Corina Machado, sino que nos tenemos que hacer responsables nosotros de lo que no hacemos. Porque ellos sí saben todos los días lo que tienen que hacer y lo hacen y lo llevan adelante. Y si nosotros no ponemos la voluntad, la decisión política para construir esta red, a no protestar ni quejarse en nadie. Es nuestra responsabilidad. Así que el desafío está en la calle, la esperanza está en la calle y en ese espacio virtual en el cual tenemos que dar la batalla. Los convocamos, los esperamos y nos queda solamente empezar a trabajar. Muchísimas gracias. Con consigna y todo, la esperanza está en la calle. ¿Ah? Mira, vamos a cerrar con el compañero William Castillo. Le voy a pedir a William, como es venezolano y estudioso periodista, que nos hable de la otra parte de la consigna del presidente Nicolás Maduro, que es calles, redes, medios, paredes y ahora una cosa que llamamos aquí Radio Bemba, que es la comunicación que se transmite de boca a boca, ¿no? Que nos hable de esa experiencia porque también en este momento, mientras toda la arremetida de la comunicación, de la tecnología de la comunicación está contra Venezuela tratando de instalar una mentira, la verdad está en la calle y la verdad no se puede ocultar, no se puede tapar. Entonces, cerramos con William Castillo y luego los profesores Rafael Rosales y el profesor Martín Román les van a orientar para inscribirse desde ahorita en la red, en la plataforma de comunicación que vamos a tener a partir de este momento y también en las mesas en las cuales ustedes se quieran incorporar. Bueno, adelante, William. Gracias, Tania. Buenas tardes. Gracias por permitirme comentar brevemente en una cosa que ya está todo comentado, ya está todo dicho aquí. Pero eso que acaba de decir Tania, quiero conectarlo con una idea que venía escribiendo aquí mientras los escuchaba. Se nos dice que la izquierda está derrotada. Se nos dice desde los años 90, ¿no? que la izquierda está derrotada. Pero además ahora se nos dice que estamos derrotados intelectualmente. Y la derecha ha tomado un término que es un término muy bonito, que se llama la batalla cultural. Entonces, oye, qué lindo es decir la batalla cultural, ¿verdad?
todos quisiéramos estar en la batalla cultural. Resulta que la batalla cultural es la destrucción simbólica y física de cualquier movimiento, grupo, partido o gobierno que se oponga a esto que han definido aquí como el capitalismo digital, como el tecnofeudalismo digital y todos esos términos que se van a discutir profundamente en las mesas. Fíjense, para comentar lo que decía Tania, permítame decir, hay hoy una gran producción intelectual de nuestra gente a la izquierda. Rocco Carbone de Argentina, Lanza Llamas, Milei y el fascismo psicotizante. Todos tendríamos que leer este librito que es maravilloso porque el enfoque que hace Rocco ahí del fenómeno Milei es muy original. Mundo en llamas, imperialismo y fascismo en el nuevo tablero geopolítico. Ricardo Alemão, Cato Arconada, que anda por ahí, Matías Casiahue. Este libro que acaba de sacar la extraordinaria Universidad de las Comunicaciones, Las caras del fascismo en el tercer milenio, de un montón de autores, pero entre otros, Tania Díaz, José Garcés, Fernando Huegabat, un grupo de compañeros. Que me diga alguien que no estamos produciendo conocimiento. Milei, Las curiosidades de mentes criminales, y un montón de libros, de artículos, de reflexiones, que se publican todos los días. Así que nuestra primera tarea tenía que ser, perdónenme que les hable así, compañeros, es leernos estas cosas y usarlos para debatir. Porque hay una diferencia entre el fascismo de 1920, 1930 y el neofascismo. Porque es un debate, yo digo Fernando, pseudoacadémico, donde nos quieren enredar. No, que ya no hay fascismo, ¿no? Porque el fascismo se acabó, pues, fue hace un siglo que se acabó. Una de las diferencias es que el fascismo en América Latina lo tenemos gobernando. Nosotros estudiamos el fascismo, bueno, Hitler, un tipo por allá muy malo que mató gente, ¿no? Que hizo una guerra mundial, etcétera, etcétera. Pero hoy tenemos a Milei, tenemos a Bolsonaro, tenemos a Noboa, tenemos a Iván Duque, tenemos a la derecha mexicana. En 17 países, lo decía esta mañana la vicepresidenta, ya hay grupos de derecha, extrema derecha, que se disfrazan con el nombre de libertarios, porque además es una palabra muy bonita. ¿Quién no ama la libertad? Y hay casi 1000 organizaciones en una red fascista identificadas por la Fundación Rosa Luxemburgo. Entonces, para oponer a ese término, porque hay que disputarle el término libertad, la libertad está asociada a la igualdad y a la justicia, lo decía Simón Bolívar. No se puede hablar, decía, de libertad si no hay justicia. ¿Verdad? Eso lo dijo el libertador Simón Bolívar hace más de 2 siglos. Entonces, yo digo que una de las tareas fundamentales que tiene que empeñarse esta red, creo que se acabó el... ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora sí? Yo trato de gritar porque todo esto es una competencia de grito con las otras salas. Esto es extraordinario. Esto es parte de la cosa. Pero yo digo una cosa, una de las tareas fundamentales es leámonos todo lo que estamos diciendo todos los días, desde Cuba, desde México, desde Nicaragua, desde Honduras, desde Brasil, porque es mentira que no tenemos ideas, y es mentira que no tenemos identificado al enemigo, y es mentira que no hay ideas y propuestas para combatir el fascismo y el neofascismo. Entonces no le compremos la narrativa a los medios, a los algoritmos, de que aquí ya todo el mundo está convencido de que Elon Musk va a salvar a la humanidad. Y de que no hay nada que hacer. Y en esa línea, como decía Tania, el presidente Nicolás Maduro, con esa agudeza, con esa picardía intelectual, vamos a decir que él tiene, él ha ido construyendo una cosa que cada día le pone un bloque más, ¿no? Medios, redes, paredes, porque las calles siguen siendo un espacio de visualización, de comunicación, redes, medios, paredes, después dijo el radio, las calles, porque la movilización, como lo estamos haciendo hoy, lo vamos a hacer mañana, lo vamos a hacer cada día que haya que salir a la calle en Venezuela a defender la revolución, las calles son un espacio de comunicación. Y ahora el Radio Bemba, que es una versión venezolana, ¿verdad? Del boca a boca. Hay un filósofo, no recuerdo el nombre, pero Fernando seguro sí lo debe recordar, Bauman. Falleció en la pandemia, creo, o por esos años. Bauman decía una cosa muy interesante, él decía,
Si usted se tiene que crear una comunidad virtual, es porque usted perdió el vínculo con su comunidad real. Es porque usted no se habla con su vecino, no se habla con su barrio, no se habla con su edificio. Y como usted no se habla con nadie, usted se tiene que crear una comunidad virtual. Este mundo de las redes sociales, de los algoritmos, requiere como respuesta esencial el contacto, el abrazo, la comunicación, el diálogo. Solo una fuerza humana organizada, consciente, clara en los objetivos, como decía Tania, puede ir construyendo un muro de detención de la miseria, del hambre y de la devastación. Porque el fascismo hoy, como instrumento, como lo fue hace 100 años, Fernando, un instrumento de las élites para frenar la revolución mundial, para frenar los sindicatos, para frenar el comunismo, hoy no es para frenar el comunismo, hoy es para aniquilar y destruir, como se está haciendo en Argentina, a cualquiera que se oponga al proyecto de devastación y de control de las élites mundiales sobre la humanidad. Así que es un desafío técnico, teórico, ideológico, poético, es cultural, sí es cultural, porque el fascismo es político y hay que combatirlo políticamente, porque el fascismo es un fenómeno económico y hay que construir una política de respuesta económica al fascismo. Hay que reivindicar el derecho de los estados y de los pueblos a manejar sus recursos. Hay que reivindicar los servicios públicos, los derechos sociales, el derecho de los jubilados, el derecho de los ancianos, de la tercera edad, de los niños. No podemos normalizar que se maten niños, no podemos normalizar esa masacre que está sucediendo hoy en Argentina a la vista de todos. Así que es un desafío que tenemos en todos los campos. Yo creo que estas mesas nos van a dar oportunidad para profundizar estas ideas, para construir este camino y como acaba de decir el compañero, no culpemos a Elon Musk, ni a Jeff Bezos, ni a Trump de lo que nos pase. Hagamos la tarea, lo que nos toca hacer para defender la humanidad, para defender a nuestros pueblos, para defender el derecho a ser libres, a ser felices y a seguir construyendo un mundo mejor. Gracias. Excelente. Bueno, yo quiero que nos felicitemos porque nadie se movió de estas sillas. Nos quedamos todos los que llegamos, estamos ahora haciendo ¿ah? Aplaudo el trabajo heroico de estos tres que han aguantado el frío. Sí, vamos a aplaudir a los compañeros que están aguantando toda la arremetida del frío aquí mientras están grabando para nosotras y para nosotros. Bueno, mira, ahora no se mueva nadie, por favor, porque vamos a dejarlos con los profesores Rafael Rosales y Martín Román para entonces hacer la inscripción en esta plataforma de comunicación. Quiero decirles que a esta hora, una vez movilizado el pueblo venezolano, una vez instalado aquí este Festival Internacional Antifascista, yo creo que podemos decir que si no hemos vencido ya, estamos venciendo otro capítulo frente al fascismo, al neonazifascismo internacional contra Venezuela. No pudieron instalar la mentira, no pudieron instalar la violencia. Muchísimas gracias por el acompañamiento y el corazón, porque Venezuela va a vencer, Cuba va a vencer, Nicaragua va a vencer y los pueblos del mundo van a vencer. La tecnología es muy buena, pero la comunicación sigue siendo humana. Decimos aquí. Y les dejo una consigna a ver si nos gusta para el Congreso. Frente a la inteligencia artificial, inteligencia popular. Muchísimas gracias. Lo dejo con los profesores.